cada día va más de calor en función de que se va acercando la fecha de las elecciones. Eh, Platícanos un poquito cómo va tu campaña, cómo has sentido gente aquí en Quintana Roo para contextualizarnos. Bien, primero que nada, muchas gracias Héctor por invitarme a este programa. Eh, yo llevo 5 campañas en mi carrera política. Esta es una campaña muy diferente. Todas son diferentes en sí mismo, pero esta tiene una connotación especial porque primero estamos en una elección presidencial que además es inédito que junto a una elección federal vaya una elección presidencial municipal, a presidente municipal. Esto le da un entorno diferente, más competitivo. Ustedes verán que a partir del 14 de mayo que entren las campañas a presidente municipal, pues se le da un refresco a todas las campañas. Se pueden generar otras lógicas que hoy día parecieran muy encaminadas por una razón. La política es muy cercana. La política es la necesidad de los ciudadanos en su entorno inmediato. Básicamente es un tema de servicios públicos. Pero ¿qué vemos en la calle? Gente molesta, hay hartazgo por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. La gente se siente defraudada con alguien que públicamente dijo que iba a bajar el precio de la luz, la electricidad, la gasolina, de no tener un salario mínimo competitivo. Hizo muchas promesas que a fin de cuentas no han cumplido. Y no va a cumplir, por supuesto. Trae una crisis terrible, un endeudamiento del país que no se veía en 2 décadas, ¿no? Entonces, ese es el saldo del PRI, y por eso también hoy tenemos a un PRI peleando en 4º lugar, ¿no? Lo que nosotros vemos es una competencia en ese orden con Andrés Manuel y Ricardo Anaya. Quintana Roo no es noticia que Andrés Manuel vaya arriba en las encuestas. Sí, ya los antecedentes. 2006 y 2012 Andrés Manuel ganó las elecciones en Quintana Roo. Lo que nosotros hemos visto es el enojo en la gente y sobre todo el desencanto de los políticos. Yo soy político. 5 elecciones. No, es que sabes que ahora a los gatopardos y a las gatapardas les da por decir somos ciudadanos. Bueno, venimos de la ciudadanía. De hecho, todos seguimos siendo ciudadanos, no perdemos esa calidad. Lo que pasa es que hay ciudadanos que se meten a hacer política y hay ciudadanos que se meten a hacer fortuna haciendo política. También. O hay ciudadanos que se meten a la política en busca de un hueso. Mira, yo te puedo decir que he tenido varios cargos en el servicio público, como tú sabrás. Entre ellos, quizá el más importante después de la gobernatura es el presidente municipal de Cancún, sin lugar a dudas. Sí, la ciudad más grande, más cosmopolita de este país. El desarrollo turístico más importante de Latinoamérica. 35% de las divisas que entran a este país entran por Cancún. Entonces, el haberlo gobernado, además en tiempos complicados, con un gobernador como Roberto Borges, pues no fue fácil. Sin embargo, está la mayor obra pública que hay en concreto hidráulico en las calles de Cancún, que la gente reconoce, agradece a todos niveles, porque hicimos desde el centro hasta la periferia más de 1.100.000 metros cuadrados de concreto hidráulico. Programas sociales importantes como el reparto de útiles escolares. Fui el primer presidente, fui el primer gobierno en este estado que hace un reparto de útiles escolares gratuito y universal a todos los niños que estén en una escuela pública de educación básica, kinder, primaria y secundaria. Créditos, apoyo a las mujeres. Ahí pusimos el alcoholímetro en Cancún por primera vez. Sí, empezaba, ¿verdad? Además es un programazo, ¿no? Diferente en todos, porque ahí no te multan, ahí te deteníamos en ese tiempo y se sigue igual, de 20 a 36 horas de arresto inconmutable. Sí. Eso ha salvado vidas, están las estadísticas, salva propiedades. Y todo esto siendo el primer presidente municipal que no generé deuda pública. Todos los anteriores hicieron deuda pública. Sí. Yo paré esa ruta. Regresaron las calificaciones positivas a Cancún. Y bueno,
contento de hacer eso. No estuve en política, lo aclaro porque cuando no hay un proyecto, yo no ando buscando chamba, Dios gracias, tengo formas de vivir, además soy abogado, Así es. en fin, lo aclaro porque la gente pensará Hay muchos que todos somos indigentes del hueso. Que se meten a la política para buscar un hueso y tener sobrevivencia, ¿no? Sí, sí. Hay otros que, bueno, tienen empresa o tienen conocimientos, son profesionistas, tienen un nicho de trabajo, pero hacen política porque tienen otros intereses, ¿no? Que básicamente deberían ser los de servir. Y en muchos de los casos pues, no se da esa premisa. En tu caso, en esta época donde tú inicias en un partido de izquierda, en un partido de oposición en el Estado, que te has mantenido por muchos años, no eres de estos candidatos que ve mejor una oportunidad, ve una coyuntura y se va a otro partido y brinca a otro partido. Girasoles, chapulines. Chapulines. La circunstancia en esta última alianza que tuvieron en el Estado cambió. Ahora son nuevamente gobierno, y un gobierno que tiene pues la mayoría del gobierno, en el caso del Estado, controlan el Estado. Tu participación en este gobierno de ser oposición, un gobierno de oposición, un gobierno estatal, parte del gobierno estatal, ¿cuál fue tu percepción? ¿Cuál ha sido tu percepción de los retos que tiene el Estado? Mira, yo fui invitado, cosa que siempre he agradecido y agradeceré públicamente, por el señor gobernador a ser secretario de Desarrollo Social. Y bueno, pues ahí están los programas, 802 casas en la Ribera del Río Hondo, 2017, 3.000 estufas, un programa que este año va a dotar de 7.000 estufas ecológicas. Estas estufas ayudan a que no esté exponiéndose continuamente al humo a las personas, porque quiero decirte que 9.000 mujeres mueren al año en México por exposición continua al humo. Sí, los famosos fogones, ¿no? Los fogones, entonces es algo que estamos pensando en el tema de la salud, pero también un tema de dignidad, donde las señoras de todo el centro del estado, parte del sur y en las periferias de las grandes ciudades cocinan en el suelo, tradicionalmente en 3 piedras, ¿no? Y entonces pasan muchas horas ahí, darles dignidad y que tengan salud, ¿no? Por una actividad que van a hacer, por un rol que tienen asignadas en la sociedad, que es el tema de cocinar. Yo soy de los políticos que voy diciendo que ya hice, no que ya voy a hacer, que esa es otra diferencia. Así es, también. Los políticos van diciendo qué harán, pidiendo el beneficio, la duda a la gente. La gente es muy buena, la gente es noble. México es un gran pueblo, en Quintana Roo tenemos deberes. Sale la gente molesta, te reclama, platicas con ella, la convences, la apaciguas, le argumentas. Ves la generosidad de la gente, ves la generosidad de la gente. Yo en ese orden de ideas, pues feliz hasta cierto punto, porque bueno, me hace feliz esto que hago. Yo disfruto, hoy llevo ya 2 caminatas en la avenida Chetumal, y llevo otra en una reunión en Calderitas y otra caminata en Calderitas. Me faltan otras 2 en lo que llevo el día. Camino 4 horas, 5 horas al día. Porque además estoy como en estos espacios que agradezco, que de forma masiva le llegan a la gente, pero el contacto personal, el estar saludando a la gente, el estar enfrentando, porque la enfrentas. Así es. Para bien o para mal. De frente te puede decir lo que se ha acordado, ¿no? Ah, claro, ya, y la verdad, el 99% de la gente amable, respetuosa, y no falta alguien que pues también tienes, como decimos, hay que aguantar vara cuando salga alguien y te grite, ¿no? Ahorita ya la gente inclusive participa. Me acuerdo en alguna ocasión eso sucedía con el PRD, en algunos casos vamos caminando y pasan los morenistas, los morenos, y empiezan, morena, morena. Yo le levanto la mano, los saludo también. Soy un hombre de izquierda, soy tolerante, soy respetuoso, y si les digo, bueno, está bien, ya eligieron su voto por Andrés Manuel, está bien, nomás revisen de abajo, de Andrés Manuel para abajo, revisen a los candidatos. ¿Cómo están? Revisen quiénes son, cuál es su trayectoria, su patrimonio, quién lo pompó, de dónde vienen, ¿no? Entonces, esa parte es donde hay que decirle a la gente que
que no se vaya con el canto de las sirenas, ¿no? Yo no les quito la idea de que voten por Andrés Manuel, están en su derecho. Yo no denosto a Andrés Manuel. En el 2006 y en el 2012 lo apoyamos. En el 2006 fui su coordinador de estructura electoral. Y yo no desconozco con quienes en algún punto tuve alguna interacción de trabajo, ¿no? Naturalmente nosotros en el frente estamos impulsando a Ricardo Anaya. Así es. Pero bueno, lo más les digo a los amigos de Morena, revisen quiénes son sus candidatos a senadores y vean que hay otras opciones que pueden ser más de izquierda o más papistas que el Papa. Así es, estas coaliciones por primera vez se han mezclado entre grupos que tradicionalmente se llamaban de izquierda y de derecha, ¿no? En realidad son categorías que algunos dicen que ya están en desuso, pero todavía las seguimos utilizando, la de izquierda y derecha. Pero esto también enriquece a las propuestas y el proyecto de las coaliciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahorita no se puede etiquetar una coalición que encabece, por ejemplo, Ricardo Anaya como el PAN, de una coalición de derecha, porque el PRD también ha influido muy importantemente en el proyecto, en el rumbo que va a tomar esta coalición. Si nosotros vemos las coaliciones, como bien lo dice Héctor, el PRD va con el PAN, Movimiento Ciudadano, que es de centro derecha o socialdemócrata, con un panismo de derecha, un PRDismo de izquierda, socialdemócrata en algunas cosas también. Vemos la coalición de Morena con un partido como el PES de ultraderecha, ¿no? Sí. Además de líderes mesiánicos. Y no te explicas como liberales de izquierda, o sea, ¿no? para justipreciar. Y del PRI, pues no vale la pena ni hablar. La verdad es que ya conocemos a sus aliados. Esa no es una alianza, esa es delincuencia organizada, ¿no? Así es. Entonces, y además te voy a decir una cosa. Yo lo vine pronosticando no porque sea mago, no me dedico a nada de eso, porque tiene una razón de ser. El PRI ha pagado sus campañas con el erario, desde el gobierno, presionando a los trabajadores, haciendo uso indebido del gobierno, desviando recursos del gobierno. Pero hoy que no tiene el gobierno estatal, que era su caja choncha, pues por eso ves a un PRI que está verdaderamente rezagado. Nunca había visto al PRI en Quintana Roo tan rezagado. Inclusive algunas presidencias municipales que hoy tiene en coalición, las va a perder. Las va a perder porque los va a arrastrar, como eventualmente nos pueda pasar a nosotros, el tsunami Andrés Manuel. Eso es objetivo, ¿no? Para que, como dice, para que los chairos luego no digan, está Ricalde ahí reconocido. No estoy reconocido, estoy leyendo, estoy viendo la realidad. Tengo... un estadista no puede negar la realidad, ¿no? Tengo 33 años de mis 49 años en política, 36 de mis 49 años en política. Y estoy viendo lo que va a pasar, ¿no? Y no se puede negar, más bien hay que prever y tomar medidas ante esto, ¿no? Pues pedalearle como lo estamos haciendo, tratar de decirle a la gente, oigan, hay 4 boletas, chequenla de una en una, ¿no? Valoren, eso es la democracia, que vean qué es lo que quieren para su país, qué es lo que quieren para su estado. Porque yo te decía al principio, yo responsablemente llego y asumo que la clase política le hemos fallado al país, en general, como clase política. Hay un desencanto de la ciudadanía. Pero también les digo, denos chance, porque en Quintana Roo, los senadores de mayoría, los 2 senadores de mayoría, siempre han sido del PRI, siempre. Es más, ahora inclusive fueron a votar por el Niño Verde, hace 6 años votaron por el Niño Verde, en primera fórmula, tú recordarás, y en segunda fórmula fue Félix González. Félix González, que también es senador. El senador, Félix González. El caso es que el Niño Verde renunció hace rato a su senaduría, o pidió separarse el cargo, y le dejó a un ciudadano que lo único que sé de él es su apellido Arechiga. Nadie lo conoce. No sabe si necesita o requiere una gestión, dónde encontrarlo, qué ha hecho por Quintana Roo. Pero la gente tiene que ser corresponsable. Los ciudadanos tienen que ser corresponsables. Entonces, y sobre todo en un escenario donde cualquiera de las 2 coaliciones que tiene posibilidades de llegar, que es la de Anaya y la de Andrés Manuel,
va a tener que tener una convivencia sana en las cámaras, ¿no? Las campañas son una cosa y ya la convivencia institucional es otra. La fiesta y la borrachera es una, Sí. y el día después es otro, ¿no? El presidente de la República tiene que ser titular del Ejecutivo, tiene que llamar a la concordia, a la armonía del país, es el máximo representante del país y como tal tiene que convocar al país a la tranquilidad y a la unidad. Las cámaras tendrán su propia configuración y se harán mayorías simples para algunas cosas, para otras se requerirá de una mayoría calificada. Tú fuiste diputado, te acordarás cómo funciona eso. Y bueno, tendrán que ser respetuosos. Tendrá que haber un respeto republicano a los poderes. Así es. No les queda de otra. Y bueno, ya tocando el tema de las cámaras y esto, dentro de los temas que estás impulsando, llegando a la Cámara, ¿cuáles son las prioridades que traes en tu agenda? Mira, de forma y de fondo. De fondo, seré un senador que va a representar los intereses de Quintana Roo, no del PRD, no del PAN, ni de Movimiento Ciudadano. Soy perredista, pero lo más importante para mí es mi estado, como tal. Aquí vivo, de aquí soy, de muchas generaciones. Mi papá, mi tatarabuelo, se llamaba don Bartolomé Magaña, por vía materna. Fue uno de los repobladores de Isla Mujeres en 1840, 1850. Desde esa época estamos en Isla Mujeres. Tiene un arraigo amplio en la isla. Sí, claro. Mi padre es yucateco. Soy una gente de la península totalmente. Aquí hice mi carrera en Cancún, profesional. Un posgrado también en Cancún. He hecho mi vida empresarial y laboral en Isla Mujeres, Cancún. Mis hijos todos son de una parte de Isla Mujeres, otra parte de Cancún, entonces están aquí mis vivos y mis muertos. No voy a irme a otro lado, quiero a mi estado, de aquí nací, en Isla Mujeres. Y trabajaré por el estado, veremos que se recobre para empezar la presencia de Quintana Roo en el Senado. Sí, porque andamos desconfigurados ahí, ¿no? La única foto que tenemos de una representación del Senado es una de Félix González echado para atrás con unos lentes negros. Es una cruda total, ¿no? Esa es la imagen que tenemos, eso es lo que les representa Quintana Roo. Eso es una vergüenza, de verdad. Así es. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a recobrar esa presencia, porque los senadores son representantes del Pacto Federal, no representan como los diputados a un número de población, sino representan en abstracto al Estado en el concierto de la Federación. Entonces hay que ir a representar al Estado dignamente en todo lo que le pueda servir y en cosas muy específicas de forma. Por ejemplo, el Frente está planteando reducir el costo el porcentaje del IVA del 16 al 8%. Okay. A zonas fronterizas, como es el caso de Quintana Roo. Si nosotros lo logramos, que seguramente será así, puede depreciarse la gasolina en 1.20, 1.30, es decir, costar menos de 1.20, 1.30 pesos por litro de gasolina. Y eso es muy importante porque, pues imagínate cuánto te ahorrarías, ¿no? Esa es una ventaja competitiva para nuestra entidad. Esa es una, exacto. Vuelve a ser una ventaja competitiva para la entidad porque tendríamos aquí empresas que generarían un ahorro por estar en un estado con estas condiciones, que hoy día pues no los hace competitivos. Entonces generaríamos fuentes de empleo, en fin. Esa es una parte en concreto. Hablando del tema hacendario, para no salirnos del tema, hay analistas que han revisado la parte hacendaria del país, de cómo se recaudan los impuestos. Hay un gran déficit en la recaudación de impuestos y muchos se lo atribuyen a que las entidades pues no coadyuvan mucho en la recaudación. ¿Por qué? Algunos explican que es porque reciben muy poco de lo que la federación se lleva. De tal forma
que plantean la necesidad de que haya una reforma hacendaria, que a los estados les toque un porcentaje según la proporción de impuestos que recauden mayor, para que eso los incentive a tener una mayor recaudación, al igual que los municipios, que nada más viven de lo que les manda prácticamente la federación, porque los impuestos que tienen son muy bajos. ¿Estarían planteando también, hablando de esta reforma del 8% del IVA, también entrarle un poquito más a fondo en la reforma hacendaria? Yo sí, y te voy a explicar por qué, explicarle al auditorio. No soy experto en finanzas, pero hay un tema de sentido común y algunos datos de ley. La forma de redistribución de la riqueza o de la renta nacional en este país se hace en los estados a través del convenio de coordinación fiscal, con una serie de consideraciones en materia fiscal que se tiene. En los Estados Unidos, por ejemplo, la federación agarra el 10-20% y el 90-80% se quedan los estados que lo generan. Por eso hay estados que son potencias mundiales. Con California, ¿no? Con California, es una locura, ¿no? Florida, Texas. Sí, motores económicos de aquel país. O sea, y hay otros como las Dakotas y otros que son estados de menor Producto Interno, vamos a decirlo así, ¿no? En el caso de México está al revés. En este país la federación se agarra el 80 al 90% de la renta nacional y lo demás lo divide y lo distribuye en los estados. Pero además, a tabla rasa, lo que está diciendo, no incentiva, no incentiva a la recaudación. Y un estado como nosotros, que es tratado al igual que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, cualquier estado del sur-sureste que sea análogo a nosotros, y que no produce lo que produce Quintana Roo per cápita. Así es. Entonces estamos verdaderamente en una desigualdad. Tú ves, por ejemplo, a los funcionarios del gobierno federal, al gobierno estatal y del gobierno municipal, parecieran de tres países diferentes, no de tres órdenes de gobierno, sí, ¿no? Tú ves a la Federal de Caminos como está equipada, como tiene capacitación, ves a la Policía Estatal y luego ves a la Policía Municipal, si algún día la ves, ¿no? Y vas a ver una diferencia abismal. Ahí sí se ven los famosos primer, segundo y tercer mundo, ¿no? Ese es el reflejo claro de cómo está distribuida la economía en nuestro país. Así es sencillo, es el ejemplo más sencillo, mi querido Héctor. Claro, hay que pelear, hay que decirle, porque resulta que hay una paradoja. Quintana Roo es el estado que mayor empleo genera en el país. Sí, y somos el primer lugar en empleo. Aumentamos como que cerca del 10%. Nada más que aquí tenemos, si tenemos 30,000 nuevos empleos, en Chetumal tendremos en todo un año 400. Mínimo. Y entre Playa del Carmen, Cancún obviamente, Tulum, tienen los otros 29,000 y cacho, ¿no? Entonces se requiere hacer dentro del mismo estado una serie de consideraciones, como estamos buscando consideraciones especiales para el estado dentro de la federación, por plantearte algo, y que tengamos una mejor redistribución de los recursos. Ahora se recaudan los municipios, se recauda Sofemat, y hay una mesa ahí para hacer los planes, que está el SAT, está el ayuntamiento, está el estado, en fin. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Los que recaudan el tema de las playas, que debería ser puntual y apoyar a Quintana Roo. Tenemos tenemos otro ejemplo con un derecho de no inmigrante, el DNI, que millones de turistas lo pagan en dólares al año. Ese no se queda en el estado, ese se va enterito a México y se hace una bolsa, o va a una bolsa en donde se hace publicidad de los destinos turísticos de todo el país, no de Cancún, no de las mujeres, no, o sea, de todo el país. Entonces, son esas cosas en las que uno se pregunta, ¿por qué la federación agarra lo ancho para sí y deja lo angosto para los estados? Que ya el estado es una figura suprapuesta
porque el territorio los tienen los municipios. Sí. Los municipios tienen el combate frente a frente con el ciudadano. A la primera autoridad al que el ciudadano recurre y ve es a su presidente municipal. Y está invertido. Sí, la pirámide de aplicación de recursos. Está invertida la pirámide. Los problemas más graves los tiene el municipio y la lana la tiene la federación. Te lo digo porque fui presidente municipal y soy municipalista, así encarnado, ¿no? Entonces, eso puede ayudar a mejorar las cosas. No es un tema muy dogmático. ¿Por qué puede ayudar? Si los municipios tienen dinero, pues van a bachear, van a recoger la basura, van a hacer una serie de cosas que hoy día no pueden hacer porque no lo tienen. Así es que es básicamente las tareas de mantenimiento, ¿no? Y en el caso de Chetumal, por su condición de ciudad capital, quien ha hecho por mucho tiempo esto, si no es que por siempre, pues el gobierno del Estado. Sí, el gobierno estatal. Si el gobierno del Estado no entra a subsidiar las obras en Chetumal, pues no hay obra. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los municipios tienen dinero por sus participaciones y por su hacienda municipal propia. Y la balanza está al revés. Es decir, Cancún es de los pocos municipios, Héctor, cuyos ingresos sus ingresos propios son superiores a sus participaciones. Yo, para envidia de cualquier presidente municipal con los que he platicado antes, de compañeros como Luis Torres Yáñez, que ya no es presidente, pero con muchos otros expresidentes, algunos parientes míos y la mujer, les decía que en el 2013, en la ley de ingresos del 2013 que se presenta a la legislatura para su aprobación, solo de predial en Cancún traía yo 500 millones de pesos de ingresos propios. Entonces, claro, es una ciudad monstruosa, que esa es la otra. Este estado sigue creciendo, no ha dejado de crecer. Así es. Parece un enfermo de acromegalia, ¿no? Puede medir 2,5 metros, pero no crece de forma sana, ya crece por enfermedad, ¿no? Entonces, lo que hablábamos de que no nos miden de acuerdo a una serie de cosas cualitativas, sino cuantitativas. Una de ellas, insisto, tenemos, hasta hace poco teníamos las dos ciudades, 2 de las 10 ciudades de mayor crecimiento del país, Cancún y Playa del Carmen. Y espérate a ver Tulum. Sí, ya viene Tulum. O sea, y todo lo que se está generando en este Quintana Roo, que sigue siendo un centro importante, un imán de atracción para gente trabajadora que viene a hacer de Quintana Roo su nueva casa. Precisamente por lo que decías, ¿no? La expectativa de buscar un empleo, de tener una mejor calidad de vida, hace que sigan creciendo estos polos de atracción de trabajadores. Algunos temas, por ejemplo, el tema limítrofe, un tema que se ha abordado esporádicamente, intermitentemente en el Estado, que no tiene una resolución definitiva, pero que tampoco ha tenido la atención suficiente del gobierno estatal. Así es, ni te amo ni te olvido. ¿No? Ahí te tengo. Ahí te tengo para cuando tenga tiempo. Es un tema muy importante que se ha ido pateando la lata. Yo a veces quisiera tener un gobernador como Javier Corral, ¿no? Así bien echado a andar. Bien echado a andar. Y no es que critique la personalidad de nuestro gobernador. Carlos Joaquín es un hombre bien intencionado, yo lo conozco personalmente. Quiere a su estado, quiere hacer las cosas bien. No le ha tocado la mejor coyuntura, hay que decirlo. Yo creo que ni él se imaginó el tamaño del hoyo que dejaron esta dupla, Félix González y Roberto Borges. Uno en la cárcel y esperamos que pronto el otro lo acompañe. Pero ve a Javier Corral, le quisieron escamotear 900 millones de pesos y armó un pancho, como decimos, sí, ¿no? Armó un pancho y cosa inédita, porque la federación es facciosa, Héctor. Sí, la aplicación precisamente de la hacienda a los estados, pues es discrecional. Absolutamente facciosa, es discrecional, me caes bien, te mando lana. Y lo que es peor, que he estado leyendo algunos artículos, el gobierno de la federación ahora lava dinero con los estados. Les manda lana como la estafa maestra del sistema quintanarroense de comunicación social. Porque nadie va a creer
que con 10 videos y 3 documentales puedas haberte chutado 800 millones de pesos. Así es, de cómo, ¿no? No, porque tampoco era todo. Les mandan eso para que les regresen por fuera, para que vayan a las campañas de PRI, como sucedió en la ciudad de, en el Estado de México. Y eso es una práctica conocida ya cada vez más. Y más descarada también. Más descarada. Y yo, ojalá que el próximo presidente de la República, por el bien de los mexicanos y por recuperar la confianza en su sistema político y social, verdaderamente investigue y meta a la cárcel a quienes tenga que meter. Eso va a generar en la sociedad un aspecto de tranquilidad. Y de credibilidad. Y de credibilidad, y sobre todo para la clase política, porque no es tan fácil salir ahorita a la calle y aguantar candela, ¿no? Sí, por eso te decía cómo ves, abriendo la plática, cómo sentías el ambiente, porque la gente sí anda muy enardecida, ¿no? Crispada, hay un ambiente de crispación. Así es. Otros de los temas que se quedan pendientes de las promesas que se hicieron y que sin duda siguen siendo una demanda ciudadana: reducción de los representantes populares en las cámaras. Mira, yo creo que 500 diputados son muchos, pero también hay que decirlo, alguien está planteando quitar los diputados plurinominales. Y vale la pena estos espacios, y tú que fuiste diputado, además plurinominal, si mal no recuerdo, por el pues estuve muy cerquita, pero no me tocó la plurinominal. Ah, no, de representación proporcional, ¿no? Sí. Hay unos que dicen que se elimine la representación proporcional, otros que se reduzca la representación proporcional, porque de esos 200 pluris, pues casi 100 le quedan a los partidos mayoritarios. Entonces, la función que tenían las representaciones proporcionales, que era la representación de minorías, pues pierde su sentido en la mitad de los casos, ¿no? Mira, a lo mejor se pone un poco dogmática la plática, pero vamos a hacerla como a mí me gustaba cuando daba yo mis clases en La Salle. Tuve el honor de ser catedrático en la Universidad La Salle, di teoría del Estado, di sistema de partidos políticos, panorama universal de las instituciones jurídicas y algunas otras en otras universidades. Primero que nada hay que ver cómo es nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema híbrido, ¿no? Nuestro sistema no es, habla de las dos formas, por mayoría y por representación proporcional. ¿Por qué? Porque, como tú dices, representa a las minorías. Pero si eventualmente nos quedáramos sin plurinominales y atendiéramos solo a los 300 distritos que hay en el país, eventualmente el PRI te ganara los 300 distritos con el, ¿qué te gusta? 20% de la votación, 30% de la votación. Como lo venía haciendo. Y el 70% del país no va a estar representado. Ese es el principio básico. Entonces, primero, quitar el número de diputados como tal, pues tendría que ser, o quitarlos todos, tendría que ser una reforma constitucional. Así es. De gran calado. Segundo, ¿cómo vas a generar representación de las minorías? Asumo que ya se volvió quizá un poco aquella figura de representante de partido, ¿no? Y que de ahí derivó a representación proporcional. Pero también hay que decirlo, vivimos en una partidocracia. Y los plurinominales pues, prácticamente representan a los partidos, a sus cúpulas partidistas. Claro, pero así funciona la partidocracia. Es como decir, el candidato no lo pone el pueblo, lo pone el partido. Y también es cierto. Sí. Bueno, artículo 39 y 40 de la Constitución, ¿no? El poder dimana del pueblo y solamente él puede cambiarlo a través de las formas establecidas por la misma Constitución. Y ahí te habla de los partidos políticos, ¿no? Que son los partidos políticos, entes de interés público que tienen por objeto tomar el poder por la vía pacífica, naturalmente. Entonces, vivimos en una partidocracia. Tendría que hacerse una serie de reformas y también decirlo, bueno, ahí está ahí la figura ahora de candidato independiente. Hoy día, de forma inédita, tenemos 2 candidatos independientes. Que no ciudadanos, independientes y también independientes de partidos ahora, porque Margarita Zavala acaba de renunciar al PAN.
serían candidatos sin partido, que no tanto independientes. Sí, el Bronco pues era priista. Sí. Y de pronto se creó una imagen como se creó una imagen Fox. Y se echó para andar y un Bronco y un macho norteño, ¿no? Exacto, y le vamos a cortar. Tipo norteño. Le vamos a cortar las manos. Verdaderamente eso es ridículo. De veras, yo creo que una persona así tendrían que descalificarla absolutamente de cualquier contienda. Bueno, pues ahí están las estadísticas, ¿no? El apoyo que tiene, que es mínimo. Sí, y ahora, por ejemplo, en el caso de Chetumal también, bueno, ya habíamos tenido a Andrés Ruiz Morcillo, si Sí, mal no recuerdo, como candidato independiente, y ahora este señor, don Taquito, Julio Taquito, como se le conoce aquí en Chetumal. Coloquialmente, sí. En Cancún está Isaac Yanis, un muchacho que va a buscarla. En fin, ya hay un espacio para que la ciudadanía pueda caminar fuera de los partidos. Que hay inequidades, sí las hay. Naturalmente, digamos, se está abriendo el cascarón y se está conociendo y se debe procesar y mejorar esto para que la gente finalmente decida quiénes o a quienes decida quedar. Esa es una democracia plena, ¿no? Entonces, en términos generales, la propuesta es que sí mantengan la representación como está. El número no. El número lo pueden bajar, claro, lo puedes reducir. Pero que siempre exista. Claro, tiene que haber, por esto que te digo, porque representa a la gente, el plurinominal tiene una función específica, representar a los que no están representados. El diputado de mayoría representa a los que sí, a los que votaron por él, pero hay otros que se quedaron fuera y también merecen ser representados, ¿no? Esa es la lógica de los plurinominales. Bueno, 500 son muchos, está bien, bajémoslo ya. 300 estaría fenomenal, ¿no? Quizás sí. 200 distritos y 100 sí. Al final se volvió un revoltijo porque el Congreso lo único que debe de hacer es leyes, esa es la función, esa es la función de un legislador, ¿no? Las estadísticas estaban presentándolas ahora que ya terminó este periodo ordinario en la Cámara. Menos de 200 diputados son los que están participando en el Pleno, los que están presentando iniciativas, y los demás pues prácticamente están de relleno. Pero menos, ahí le llaman la burbuja. Tuve la oportunidad de estar en un periodo apoyando a mi hermana Alicia Alcalde. Mi hermana ha sido 2 veces diputada federal, y más o menos ahí le fui a ayudar un periodo, y puedes ver, están las vacas sagradas, la cúpula, le llaman la burbuja. Ellos se sientan, deciden en los jefes de las coordinaciones, y luego les dicen a los demás, así va, vámonos, y vamos. Y muchos de los que llegan pues no se preocupan por representar a la ciudadanía, sino se apegan apegan a lo que digan sus a la partidocracia, a los gobernadores y a sus intereses personales. Así es. Hay temas importantes que se han estado criticando por parte de otros candidatos, como las reformas, la reforma educativa, la reforma energética. ¿Qué postura tienen ustedes para las reformas? Yo soy un agente de izquierda, estuve en contra de la reforma educativa, por la forma punitiva en contra de los maestros. Yo a los maestros en su lucha siendo presidente municipal en Cancún no permití que los golpeara el gobierno del estado. Ellos se acordarán, si nos están viendo se acordarán. Sí creo que debe haber procesos de mejora continua, evaluación como las hay en las empresas, pero con la finalidad de que se mejore, de que se incentive, de que pues gana más un albañil que un maestro. Y lo queremos tener educado en nuestro país frente al aula. Yo creo que hay que mejorar una serie de condiciones antes de echarle la culpa, como decía mi abuela, que en paz descanse, por el hilo, por el perro más flaco le cae la sarna. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser solo al maestro encarada la reforma? En cuanto a las reformas estructurales, era la presión internacional porque soltemos nuestro tesoro estratégico, el petróleo. Y la presión no la aguantaron
no la aguantaron. En el marco del Pacto por México van los partidos acompañando a Peña Nieto. Con el PAN sacan las reformas que les interesaban a ellos, la fiscal, la hacendaria, la telecomunicaciones, la otra, la educativa, la energética, la educativa. Y cuando le tocaba la energética, era la que el PRD iba a defender como un postulado de que no, pues le pasaron encima. Sí. Y en ese tiempo se pelearon, ¿no? Se rompió el Pacto por México. Como cuando empiezan a jugar ahí en una mesa y yo voy ganando, y cuando pierdo la primera, pues me paro y me voy, ¿no? Así pudiéramos poner el ejemplo. Así es. Pues hay muchos temas todavía que abordar. Creo que no nos va a dar tiempo tocarlos todos. Yo quiero agradecerles a los amigos de las redes sociales, del Facebook, de nuestro portal ahí en zonabit.tv, que también nos están siguiendo, que están siguiendo esta entrevista y que están pendientes de lo que están planteando los representantes, ¿no? Que pues van a llegar a las cámaras y que bueno, queremos tener una idea de qué es lo que va a pasar con el destino del país, ¿no? Sobre todo los senadores que pues también tienen una gran influencia en las políticas nacionales e internacionales de este país. Pues yo nada más quisiera cerrar con que nos des una visión sobre el tema de la seguridad, el tema tan importante que a la gente le está moviendo. ¿Qué se va a plantear para el tema de la seguridad? Mira, el tema de la seguridad, sobre todo en la zona norte del estado, es un asunto muy complicado. Tenemos que buscar todas las alternativas. No soy especialista en materia de seguridad. Quiero ser senador, no soy todólogo, pero sí te puedo decir como expresidente municipal que los cuerpos de seguridad tienen que estar en primer lugar, como debe de ser en cualquier estrategia de seguridad. Todos los planes de prevención y de cualquier otra índole son de mediano y de largo plazo, pero cuando ya la cosa está como está, la parte represiva de la conducta es la que tiene que aplicar, ni modo, y esa es la policía. Y estoy cierto que el problema de este país es un problema de muchas aristas, ¿no? Tiene muchas caras, pero uno es el origen. El origen es la crisis económica permanente con la desigualdad, porque no es el país más pobre. México, no, de hecho, es la 14ª economía del mundo. Tenemos recursos y los siguen saqueando. Y países mucho más pobres en Latinoamérica no tienen el índice de violencia que tenemos en México. Y eso tiene que ver con una cosa que se llama desigualdad, no pobreza. Sí, desigualdad, corrupción. Entonces eso sí también es parte de la responsabilidad de la clase política, de que el gobierno de Peña Nieto no solo se tiene que ir, sino debe de ser llamado a cuentas, debe de ser procesado, deben de ser encarcelados, para que realmente se recobre la confianza en este país de sus políticos. No hay ningún país que no lo gobiernen políticos, no hay. Así es. Todavía no hay administradores ni pilotos automáticos. Todavía no hay programas automáticos que nos permitan administrar este país. Pues yo te agradezco que nos hayas visitado aquí en Zona Vid, en el programa de Tribuna Ciudadana, donde pues todos los amigos que nos siguen pues, siempre están pendientes de los invitados. En este caso, bueno, tú como candidato a senador, yo creo que nos da un buen sabor de boca. Por lo que nos has comentado es atender básicamente, pues ahora sí que el clamor ciudadano, ¿no? Y independientemente de quién llegue a la presidencia, yo creo que estas líneas políticas para llevar a cabo las directrices de este país, pues son urgentes, y la famosa tolerancia que se pueda dar entre fuerzas políticas para gobernar, pues es también un buen signo, ¿no? Que la gente debe de valorar, que no porque llegues por un partido vas a estar cerrado a las propuestas, ¿no? Así es. El problema que siempre se ha dado para aprobar entre priistas, panistas, perredistas, en fin. Yo creo que este acercamiento, este antecedente que has tenido de
movimientos de izquierda, de haber luchado desde trincheras de oposición en la izquierda, te da una gran sensibilidad para poder permear en los proyectos que se están dando en este país. Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias a tu equipo de trabajo. Yo muy afortunado y honrado de poderme dirigir a tu auditorio y de exponer con toda modestia mis ideas, siempre debatibles, siempre perfectibles, de muchos años en la política, de recorrer mi estado. Ya lo voy para la segunda vuelta. Sí. Y apenas va a la mitad de la campaña, ¿no? Apenas, justo el lunes estamos en la mitad de la campaña, ya me ando durmiendo. Sí, que andas cansado. Caminamos muchas horas al día. Dicen que el candidato que no baja de peso en campaña no hizo campaña. Así es. ¿No? Entonces, yo sí estoy haciendo campaña. Muy bien, bueno, pues te agradecemos la visita. Esperamos que antes de que termine la segunda etapa también nos vuelvas a visitar. Y vamos a ver cómo va cambiando el panorama, cómo va sintiendo esto del avance del proceso. Y comentaremos los temas que nos faltaron por abordar. Muy agradecido. Muchas gracias, amigos. Esto ha sido Tribuna Ciudadana. Nos vemos en la próxima emisión.